Bueno, no sé si van a incluir, si se van a incluir más estudiantes o no. Buenas tardes, Jason, José Marcos y Henry. Se, Buenas tardes, profe. se Buenas ve y se tardes, escucha profe. bien, sí. Sí, sí, todo bien. Ok. Bueno, vamos a empezar a compartir entonces para ver si arrancamos. Ok. Acuérdense que habíamos quedado en que habíamos hecho en la última clase varios ejemplos, ¿verdad? Varios, el problema 6, el problema 7, ¿verdad? O sea, tuvimos 2 sesiones, creo, de puros problemas, puros problemas resueltos, ¿verdad? Que fue la clase 3 y la 4, creo que la 2 también en parte. Sí, el ejemplo de una partícula alfa y el electron volts, y después, bueno, ya la primera y la segunda fueron teoría. Ok, entonces ahora vamos a seguir, tenemos que concluir un problema número 8. Entonces dice, problema, dice calcular el potencial entre placas paralelas y con cargas opuestas como función de la altura. Ok, entonces este es precisamente un problema para analizar cómo se comportan los capacitadores, ¿ok? Entonces, que es el siguiente tema que vamos a ver y que lo vamos a ver hoy. Bueno, entonces lo que nos están diciendo es, tenemos 2 placas, una positiva y una negativa, que están separadas una cierta distancia. Ok, y entonces vamos a tener por aquí, esta placa va a tener cargas positivas y esta placa va a tener cargas negativas. Entonces, evidentemente aquí se va a formar un campo eléctrico, ¿verdad? Ya vimos que va de las cargas positivas a las cargas negativas. Ok, entonces aquí vamos a tener E. Y ahora vamos a tener dos puntos. Vamos a pensar aquí que tenemos el punto A y por aquí que tenemos el punto B. Entonces vamos a llamar la coordenada nuestra Y desde aquí. Entonces esta va a ser nuestra coordenada Y. Ok, y las placas están separadas una distancia D. Entonces, como sabemos que va de las cargas positivas a las cargas negativas, ya hemos visto que el potencial disminuye de en la misma dirección que va el campo eléctrico, ¿verdad? Entonces decimos aquí, anotamos V disminuye. Todo eso lo vimos en la parte teórica de las clases pasadas. Entonces vamos a decir, en general, tenemos que la energía potencial es Q0 por el campo, por la magnitud del campo, por la
por la, por la, por la distancia y. Ok, y por definición, el potencial en el punto y, o como función de y, entonces es la energía potencial, que va a ser función de y, por unidad de carga. Entonces sustituimos y entonces nos queda Q0 por E por Y entre Q0. Las Q0 se van y entonces me queda que el potencial en Y es igual a E por Y. Entonces, aquí podemos escribir esto como una diferencia de potencial también, ¿verdad? Entonces podemos decir que VY menos VA es igual a E por Y, ¿verdad? Para Y igual a D, entonces esto implica, ¿verdad? Que VD es igual a VA. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que este es el punto A, ¿verdad? Y este es el punto B. Entonces, si la Y la hacemos D, o sea, toda la distancia que está, que tiene de separación las placas, entonces VY, cuando Y es igual a D, es VA, ¿verdad? Entonces, podemos decir que VA menos VB, perdón, aquí cometí un error. Esto es VB. ¿Ok? Es igual a E por D. ¿Por qué? Porque Y en este caso es igual a D. ¿Ok? Entonces, podemos escribir el campo eléctrico como la magnitud como VA menos VB entre D. Y esto podemos resumirlo, como ya lo hemos visto, como VAB entre D. Y note una cosa, ¿verdad? Note que cuando D disminuye, esto implica que E se hace más grande, ¿verdad? E aumenta. ¿Ok? Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta, ¿ok? Para cuando analicemos los capacitores de placas paralelas. Fíjense que estamos diciendo que la magnitud del campo eléctrico E es el voltaje, la diferencia de voltaje que hay entre la placa A y la placa B, ¿verdad? Dividida entre la distancia que la separa, ¿verdad? Entonces, fíjese que es como un gradiente y eso definitivamente lo vamos a ver ahorita. Ok, punto 4, superficies. Ahí terminamos los problemas resueltos. Entonces, superficies equipotenciales. Entonces decimos, las curvas o superficies equipotenciales son semejantes a las curvas de nivel en los planos topográficos. En realidad, las curvas de nivel en esos planos son curvas equipotenciales de energía potencial mecánica. Igualmente,
en electricidad se tienen superficies equipotenciales con igual potencial o voltaje en toda la superficie. Ok, entonces aquí les voy a pasar una figura que nos va a hacer entender un poquito esto. En un plano topográfico, lo que nos indican es lo siguiente. Esto. ¿Lo ven? Entonces, aquí el plano es una hoja. Y entonces, el plano tiene estas líneas que son líneas que nos indican las alturas de las montañas, ¿verdad? Esto, en realidad, este es el plano, ¿verdad? Y este plano, si usted lo traduce a tres dimensiones, lo que está significando es que cada una de estas líneas tiene equidistancia, o sea, está a una misma equialtura, podríamos decir, ¿verdad? Entonces, esto que dice el plano topográfico es que la primera línea más externa es la más baja, ¿ok? O sea, digamos que es 10 metros sobre el nivel del mar. La siguiente línea es 20 metros sobre el nivel del mar. Y así va. La tercera es 30 y la cuarta, 40. Claro, aquí estamos exagerando, ¿verdad? Porque eso deben ser kilómetros. ¿Ok? Entonces, igualmente, a ver, estas mismas alturas, lo que quiere decir es que son alturas donde tenemos energía potencial igual. ¿Por qué? Porque la energía potencial, ¿verdad? En el campo gravitatorio es mg por h, ¿verdad? Cuando h es constante, entonces tenemos una misma energía potencial, ¿de acuerdo? Entonces, por eso les estoy diciendo, en realidad las curvas de nivel en esos planos son curvas equipotenciales, o sea, con igual energía potencial, ¿ok? Equipotenciales de energía potencial mecánica. Bueno, en energía, en electricidad, por ejemplo, para el caso que acabamos de resolver, entonces lo que tenemos son superficies equipotenciales también. Para el problema anterior, por ejemplo, el de las dos caras planas opuestas, ¿verdad? Lo que nosotros en realidad tenemos es algo así, ¿verdad? Ok, entonces, en realidad lo que tenemos es algo así, ¿verdad? Ok, y aquí tenemos el montón de cargas en la superficie de la lámina, tenemos el montón de cargas positivas por ahí. Ok, y toda la lámina está cargada positivamente. Ok, y lo mismo ocurre para la placa negativa. Entonces vamos a tener por aquí la placa negativa
¿verdad? Entonces aquí vamos a tener aquí tenemos el montón de cargas negativas. Entonces vamos a tener nuestro campo eléctrico que va de acá para acá. Y lo que tenemos son equipotenciales. Aquí en medio lo que tenemos son equipotenciales. No, no se puede con esta. Es definitivamente muy tieso este programa. Entonces aquí, estas son las superficies que vamos a tener con V igual constante, ¿verdad? Entonces, estas son las superficies V igual constante. Ok, aquí igualmente las placas están separadas una distancia de y ya sabemos que V disminuye, el potencial disminuye conforme se avanza en el sentido del campo eléctrico, ¿verdad? V disminuye. Porque también, acuérdense, en la parte teórica vimos que se pasa de una superficie de voltaje mayor a una superficie de voltaje menor y así es como se van produciendo las corrientes eléctricas como veremos. Ok, entonces aquí decimos que el campo vectorial E es perpendicular a las superficies equipotenciales. Y la fuerza eléctrica F también es perpendicular a las superficies equipotenciales, ¿verdad? Entonces, las líneas de campo de E son siempre perpendiculares a las superficies equipotenciales. Entonces, ¿qué pasa cuando lo que tenemos es una carga? Bueno, supóngase que tenemos una carga positiva, ¿verdad? Aquí tenemos una carga positiva. Ok, entonces ya sabemos que nuestro campo eléctrico es radial, ¿verdad? Nuestro campo eléctrico es radial, sale del centro radialmente hacia afuera, ¿verdad? Pero digamos,
Ok, ahí tenemos nuestro campo E. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, las superficies equipotenciales son esferas alrededor de la carga con igual potencial, ¿verdad? Entonces ahí vamos a tener una superficie equipotencial. Aquí vamos a tener otra superficie equipotencial. Aquí vamos a tener otra superficie equipotencial. Etcétera, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener VA. Aquí tenemos VA y aquí tenemos VB, ¿verdad? Donde VA es mayor que VB. Y las líneas de campo son perpendiculares a la superficie, ¿verdad? Aquí hay un ángulo de 90. Aquí también. Aquí también. ¿Ok? Y mejor dibujado. Aquí les paso esta figura. Ustedes pueden buscar en Google líneas, superficies equipotenciales, ¿verdad? Y van a encontrar un montón de figuras y de cosas. Pero fíjense que aquí están nuestras líneas de equipotenciales, ¿verdad? Y están las líneas de el campo eléctrico, ¿verdad? Esto es un dipolo, el famoso dipolo. Entonces, cuando ustedes tienen dos cargas, pues vamos a tener las líneas equipotenciales, perdón, las líneas de campo que salen de la carga positiva y entran a la carga negativa, ¿verdad? Y las superficies equipotenciales son esas verdes que están ahí. Y fíjese que siempre van a ser perpendiculares las líneas de campo E a las superficies equipotenciales del dipolo. ¿Ok? Bueno, entonces entramos a lo que dijimos, que es 5.5 gradiente de potencial. Ok, vamos a ver. Dijimos, sabemos que tenemos que VA menos VB es igual a la integral de A hasta B de E puntos de L. Ok, entonces fíjense que esta parte que está aquí la podemos escribir como y decir que V es un diferencial exacto. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que es un diferencial exacto? Bueno, porque VA menos VB podemos escribirlo como la integral desde B hasta A de un diferencial de voltaje, ¿verdad? Entonces, cuando integramos esto nos va a dar V evaluado entre B y A. Y esto es VA menos VB, ¿ok? Bueno, entonces podemos escribir, si eso es un diferencial exacto y lo podemos escribir así, entonces podemos decir que, fíjense que aquí los límites es de A a B, ¿verdad? Entonces yo le doy vuelta a los límites para que quede igual del otro lado y entonces simplemente le pongo un signo menos adelante. Entonces, menos la integral desde A hasta B de dv es igual a la integral desde A hasta B de E punto dl.
¿Ok? O sea que yo puedo igualar los integrandos, ¿verdad? Entonces, estas partes de adentro yo las puedo igualar, claro, metiendo el signo adentro de la integral. Esto entonces es igual a esto. ¿Ok? Entonces, esto implica que menos dv es igual a e punto dl, donde e es la componente del campo en X por el vector unitario Y, más la componente del vector en Y por el vector unitario J, más la componente, más la componente de E en Z en la dirección del vector unitario K. Y dl lo puedo escribir entonces como dx en Y más dy en J más dy, dz, perdón, en K. ¿Ok? Ahí tengo los dos. Y entonces puedo hacer el producto punto. Entonces, E punto dl me va a quedar entonces, ya resumiendo, como ex de x más ey de y más ez de z. Y esto me va a quedar igual a ¿qué? A menos de v. ¿Ok? Entonces, ahora asumamos una trayectoria paralela al eje X. O sea, lo que estamos diciendo es, ok, vamos a analizar la variación, la vamos a analizar en un punto donde vamos a mantener, digamos, si este es mi eje X, este es mi eje Y este es mi eje Z, entonces vamos a analizar un punto con un Y constante. Entonces vamos a decir que nos vamos a poner aquí y un punto con una Z constante. O sea, aquí. Y vamos a ver la variación en X. Entonces, en esta trayectoria, esta es una trayectoria con Y y Z constantes. Entonces, esto implica si Y y Z es constante, entonces implica que dy es igual a 0 y dz es igual a 0. Entonces, en esa trayectoria, X dx queda menos dv. Y entonces, el x dx lo puedo expresar como el menos dv entre dx con y y z constantes. Y eso no es más que la derivada parcial. Entonces puedo escribir x dx como la derivada parcial
la menos derivada parcial de v con respecto a x. ¿Ok? Igualmente, puedo decir que y de y es igual a menos la derivada parcial del v con respecto a y. Y que z de z, entonces es la menos derivada parcial de v con respecto a z. Entonces, fíjense que puedo escribir que el vector E en general es menos la derivada del potencial con respecto a X en Y, más la derivada del potencial respecto a Y en J, más la derivada del potencial con respecto a Z en K. Y el operador gradiente en álgebra vectorial, el operador gradiente se define en análisis vectorial como el operador gradiente, que es un triángulo al revés, y es un vector de una función f, es y por la derivada parcial con respecto a x, más j por la derivada parcial con respecto a y, más k por la derivada parcial respecto a z, y todo esto aplicado a f. Entonces, resumiendo, podemos decir que el campo vectorial, el campo eléctrico, el vector, es igual a menos el gradiente de V. Ok, entonces aquí, esto lo que me está diciendo es que E es el negativo del gradiente de V. O lo mismo, E es el gradiente negativo de V. Y esto no es más que el concepto, solo que es una forma muy elegante de saber, ¿verdad? El concepto de lo que ya sabíamos, que el potencial va disminuyendo conforme vamos avanzando en la dirección del campo eléctrico, ¿verdad? Entonces, como el V final menos el V inicial da negativo, entonces eso precisamente es lo que nos dice esta ecuación. Solo que, claro, nos podemos asustar, ¿verdad?, de lo que está diciendo o de cómo se escribe, pero en realidad es muy sencilla. Esto lo que está diciendo es que cuando yo tengo una carga aquí, ¿verdad? Digamos que tenemos una más Q aquí. Entonces tenemos el campo que es radial, ¿verdad? Alrededor de es radial, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto es E. Y estamos diciendo que es el menos gradiente de V.
¿verdad? Aquí tenemos, digamos, dibujemos solo dos. Superficies equipotenciales. Aquí tenemos una y aquí tenemos otra. ¿Verdad? Entonces aquí tenemos VA y aquí tenemos VB. ¿Verdad? Sabemos que V disminuye en esta dirección. Entonces, esto implica que VA es mayor que VB, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos un delta de voltaje, decimos que es el voltaje final, siempre es así en física, ¿verdad? Menos el voltaje inicial, ¿verdad? Pero VA es mayor que VB. Entonces, como lo estamos, esta cantidad, ¿verdad? Es una cantidad negativa, menor que cero. ¿Por qué? Porque el inicial es mayor que el final. Entonces, por eso es que le ponemos el signo menos adelante, ¿verdad? Entonces, estas son las superficies equipotenciales. Si el vector lo expresamos en forma radial, entonces escribimos que E radialmente es igual a menos la derivada con respecto al radio, la derivada parcial. Entonces, obtener V, obtener el potencial a partir del campo eléctrico, ¿verdad? Entonces implica que hay que integrar, ¿verdad? Y obtener el campo eléctrico a partir de V implica que hay que hacer una derivada, ¿verdad? Ya sea radial o el gradiente, ¿verdad? El gradiente de V. Ok. Bueno, vamos a hacer un problema entonces, pero ya son las 1:51. Qué barbaridad, qué rápido se fue el tiempo. Bueno, aquí para que nos quede claro, ¿verdad? V final en este caso es VB menos VA. Pero ya sabemos que VA es mayor que VB, entonces por eso es que lo escribimos como menos VA menos VB. ¿Ok? ¿Ok? ¿Alguna pregunta, Jason?
De momento no, profe. ¿Y José Marcos? Oh, claro. Bueno, ¿alguien sabe por qué tan pocos asistentes hoy? Ni idea. Caramba, qué frustrante es esto. Bueno, entonces vamos a suspender aquí y les aviso cuando arrancamos la siguiente clase, ¿ok? Ok, profe. Está bien.